Durante estos días hemos recibido visita de misioneros, así que este mes hemos comenzado toda la serie de reuniones hablando de misiones y misioneros. Y realmente damos gracias a Dios porque Dios sigue llamando a las personas, sigue llamando a los corazones a que se pueda llevar el Evangelio a toda criatura. Hay una necesidad en este mundo tremenda. Mucha gente en estos días vive sin Cristo, sin fe, sin esperanza. Mucha gente en estos días está viviendo un infierno en vida. Y necesitan conocer a Jesús. Necesitan que el Señor llegue a sus vidas. Que pueda haber un cambio. Cuando hablaban el día domingo, compartían las imágenes, las fotos de todo ese lugar donde estaba allí en Afganistán, toda esa gente, la manera de vivir, vivir en guerra, vivir los niños con armas y ver toda esa situación, de pronto que falta una generación de niños, nos da a nuestro corazón la necesidad de orar por todas estas regiones, por todos estos lugares que realmente necesitan a Cristo, necesitan un Salvador. Pero aquí, aunque no estamos de misioneros por el mundo, aquí también hay necesidad y también vemos cuánta gente está lejos de Dios, cuánta gente está sin conocer a este Dios de verdad, a este Dios verdadero. Mucha gente en estos días está adorando a una estatua de yeso, está yendo detrás de algún brujo, detrás de algún curandero, pone su confianza en alguna estampa, pone su confianza en alguien que pueda hacer un trabajo para que cambie su suerte, para que cambie su vida. Y esta gente necesita hoy también conocer a Cristo, conocer al Señor. Y esa es nuestra tarea, de poder predicar y hablar el Evangelio verdadero en estos días. De hablar de que hay un Cristo que salva, que sana, que libera. De hablar de este Jesús que cambió nuestras vidas y que puede cambiar la vida de cualquier persona que se entregue realmente a Él. Cualquier persona que ponga su vida en las manos de Cristo, su vida no va a ser igual. Su familia no va a ser igual. Y a este Dios al cual predicamos, proclamamos y servimos, a este Dios, en este día venimos a alabar, a rendir nuestra adoración, a expresarle el amor que tenemos en nuestro corazón por todo, la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Y hoy quiero compartir una porción de la palabra. Vamos a buscar en nuestras Biblias en 2 de Pedro capítulo 1. Vamos a mirar algunos textos. Y en este día vamos a hablar acerca de este Dios de promesas. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 4 y 5. Dice la palabra: ¿tenemos? Leemos versículo 3, perdón. Versículo 3 dice la palabra: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4: por medio de las cuales
nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. El apóstol Pedro es, dentro de la Biblia, una de las personas en la cual Dios demostró un cambio tremendo. Pedro era una de las personas más inconstantes que había. Pedro decía una cosa y al ratito metía la pata. Hacía lo contrario. Pedro de pronto decía, Señor, si eres tú, deja que yo vaya a ti. Estaban en medio del agua. Y Pedro, con toda seguridad, decía, déjame que yo vaya, pues yo voy a ir. Y Jesús le decía, ven, Pedro. Y Pedro comenzaba a caminar y era de admirar esa fe como comenzaba a funcionar en Pedro. Pero de pronto Pedro caminaba un poquito y veía las olas, sentía el viento y se comenzaba a hundir. Y Jesús ahí sosteniendo. En otras oportunidades, Pedro le dijo, Señor, yo jamás voy a renegar de ti. Jamás te voy a negar. Pedro le dijo a Jesús, ciertamente me vas a negar 3 veces. Señor, yo no, jamás. Vos sabés de todo. Vos tenés un montón de conocimiento, de sabiduría, pero ¿sabes qué? Yo sé que no te voy a negar. Pasó unas horas y Pedro comenzó a negarle 1 vez, 2 veces. Y tal como dijo el maestro, le negó 3 veces. Pedro ponía toda su mejor voluntad, pero de pronto Pedro caía. Era algo que era débil. Pero en este Pedro llegó una vida, a tener una vida a través del Espíritu. Desde ese momento que el Espíritu Santo descendió sobre su vida, él cambió. Y este hombre que era tan inconstante llegó a ser uno de los pilares de la iglesia. Este hombre llegó a ser uno de los principales agentes de cambio en ese tiempo, en toda esa ciudad, en Jerusalén. Este hombre pudo cambiar su vida. Y aquí nos deja estos párrafos, aquí encontramos algo tremendo, donde nos habla acerca del obrar que tiene Dios. Versículo 3 que leíamos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Saben qué? Pedro podía reconocer una cosa, que todas las cosas que hay en nuestra vida, todo lo que nosotros hemos podido ser, lo que somos, en cuanto a la piedad, la caridad, la bondad, lo que nosotros podemos brindar a otros no pertenece a nosotros. Todo eso proviene aún de Dios. Usted no es bueno porque nació bueno y toda la vida va a ser bueno. Usted se conoce y usted sabe que de pronto la bondad es una de las cosas que carecemos. El amor, la paciencia. Pero al conocer a Jesús y al permitir que Él llegue a nuestras vidas, llegue en nuestro corazón, que Él cambie nuestras vidas, Jesús interviene en nuestras vidas. Y Él nos va moldeando, nos va cambiando. El que gritaba ya no grita. El que peleaba ya no pelea. El que insultaba ahora saluda con buenos modos y asombra a la gente. ¿Verdad? Porque hay un cambio en la persona. Cristo ha hecho una transformación. Antes estábamos tan dispuestos a salir a pelear que me diga algo. ¿Qué? Vos sos malo, venís, dale. Nos hacíamos los malos enseguida. Y con eso pensábamos que éramos revivos, éramos los más piolas.
Pero si no fuera porque Cristo intervino, porque Él nos cambió, y todo esto es porque la vida de Cristo nos va impregnando en nosotros. Él va formando en nuestras vidas su carácter. Él va formando en nuestras vidas y va haciendo su obra en nuestras vidas, sin que a veces nosotros nos demos cuenta. Hay gente que de pronto con el tiempo se asombra cómo reacciona ante ciertas circunstancias. Dice, ¿sabes que en otro tiempo yo hubiese agarrado y lo sacaba a patada? Pero no sé, como que aguanté toda la situación y se asombra. Y es que Cristo está obrando en la persona. Estaba obrando en la vida. Y dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Todo ha obrado Cristo y es su poder. Porque vamos a hablar entre nosotros y hablamos entre familia. ¿Cuántas veces su mamá, su papá le quiso corregir algo? Y le habrá dicho, eso no se dice. Y habrá venido atrás, ¡pum! Un correctivo, como dicen ahora. A los varones, ¿cuántos chancletazos habrá volado para que nosotros hiciéramos caso? ¿Cuántas? Y no surtió efecto. Parecía que las mamás decían, eso no se hace. Y los chicos, peor todavía. Más lo hacían. No había forma en que los padres pudieran corregir a los hijos. Pero Cristo tiene una forma de trabajar en nuestras vidas. Y lo hace con un divino poder. Y ese divino poder obra la mayoría de las veces con amor en nuestras vidas. Ese poder es un poder transformador. Porque ¿saben qué? Tal vez nosotros a papá o a mamá cuando nos decía algo podíamos hacer frente y nos iba mal. Pero probábamos de otra manera, no hacerlo cuando ellos estuvieran, pero ellos tenían un oído súper especial que escuchaban igual, se enteraban igual, y venían y nos corregían. Y a nosotros nos molestaba cuando nos corregían de esa manera. Pero Cristo, Dios, trabaja de otra manera. Su manera de corregirnos es con un amor que nos pega aquí adentro. Trabaja sobre nuestro corazón, trabaja sobre nuestra mente, haciéndonos pensar y ver que nosotros tenemos que cambiar de actitud, que realmente necesitamos un cambio. Y eso es solamente del poder divino que tiene Dios. Porque ¿saben qué? Aunque nuestro padre, nuestra madre nos conocen, nacimos, salimos de ellos, nos conocen hasta cierto punto. Pero nuestro Dios, que es un Dios que nos creó, conoce todo. Y conoce lo que nosotros pensamos, conoce lo que nosotros guardamos en nuestro corazón. Él conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente y conoce nuestro futuro. Y nos va moldeando de una manera tan especial con ese divino poder. Todo le pertenece a Él. Sigue diciendo el texto, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Hoy entramos en ese conocimiento. Nos damos cuenta de que es Dios el que está obrando. Nos damos cuenta de que realmente es Él. No hay un cambio que yo pueda producir en mi propia vida, pueda cambiar, porque yo quiero, no. Pablo, el apóstol Pablo decía, lo bueno que quiero hacer no lo hago lo malo, lo que no, eso que no quiero hacer, eso hago. Porque hay una lucha dentro de nosotros. Pero eso solamente es por Cristo. Lo que hemos logrado, lo que hemos avanzado,
No es porque yo estudié, porque yo aprendí esto, porque yo... No, mientras el yo esté, no hemos avanzado nada. Cuando reconocemos que es por la obra de Cristo, ahí avanzamos. Cuando muere el yo. Todo proviene de nuestro Señor. Versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Hay algo que Dios ha provisto a nuestras vidas y son promesas. Promesas son algo por realizar, algo que va a llegar, algo que nosotros vamos a ver hecho una realidad. Y qué bueno que Dios no es hombre para mentir. Qué bueno que Dios lo que promete lo cumple. Y la Biblia describe las promesas que Él hace como grandísimas, preciosas y grandísimas. Las promesas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y este Dios de promesas nos ha prometido ciertas cosas. A algunos les ha hablado, les ha mostrado a través de la palabra, ha despertado un interés en nuestras vidas por una promesa que para nosotros es grandísima, es preciosa. Algo Dios ha prometido en nuestras vidas. Pero hay promesas que nosotros tenemos que aprender. Promesas que requieren de nosotros cierta entrega total para que sean una realidad en nuestras vidas. Hay promesas que tienen un cumplimiento cercano, pero hay promesas que tienen un cumplimiento más lejano, que llegan más, tardan mucho más en llegar. Por el hecho de que hay promesas que de pronto son... usted lee en la palabra de Dios y de pronto la palabra le promete, Dios le dice, no te dejaré, no te desampararé. Eso es una promesa. Y alguien puede tomarla y decir, bueno, Dios me ha dicho que no me va a dejar, no me va a desamparar. Pero esa promesa no tiene efecto en nuestras vidas. Mientras nosotros estamos en la iglesia, estamos rodeados de gente, mientras tenemos a nuestras familias, tenemos a nuestros hijos, estamos seguros con nuestro trabajo, esa promesa no se cumple. Esa promesa se cumple cuando no están los hermanos de la iglesia, cuando la familia está lejos o hemos perdido algún familiar, cuando ya no tengo provisión, no tengo un trabajo. Ahí llega la promesa y el cumplimiento, donde dice, yo no te dejaré. Ahí se cumple nuestra vida. Y hay promesas que nosotros pasamos por alto, pero que son una realidad. Y debemos tomarnos de estas grandísimas promesas que hay, de estas preciosas promesas que están. Promesas de que realmente nuestro Dios está con nosotros. En cada momento de crisis que pasamos en nuestra vida, usted tiene que aferrarse a esas promesas. Tiene que tomar las promesas de Dios. Los momentos de crisis en nuestra vida, los momentos de dificultad, es donde se muestra el hombre o la mujer que somos. Mostramos quiénes somos en realidad. Cuando llega la dificultad, cuando llega el problema, ahí surge el verdadero Daniel, el verdadero Carlos, la verdadera Karina, y se ve dónde está fundamentada su fe, dónde está firmada su vida. ¿Por qué? Porque mientras las cosas van bien, Dios está conmigo, Dios me ha ayudado, Dios me ha favorecido, pero cuando las cosas van mal, cuando las cosas no salen como nosotros queremos, ahí es donde nosotros demostramos dónde estamos parados. Si estamos parados en Cristo o si estamos formando nosotros
nuestra casa en un terreno que se hunde. Por eso es que los momentos de crisis son importantes, porque Dios nos moldea allí también. Y Dios tiene que ver si realmente lo que nosotros decimos, lo vivimos. Si realmente nosotros estamos aferrados a Él. Este Dios tiene promesas tremendas para nuestras vidas. Y dentro de todas estas promesas son para que nosotros llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Tener parte con el reino de Dios. Que nosotros tuviéramos parte en poder compartir este evangelio, llevar el mensaje. De pronto de llevar una palabra de paz, de amor. Hoy nosotros nos vemos. Ya Cristo nos vio antes. Por eso es que Él nos llamó. Por eso es que Él nos buscó. Pero nosotros, si usted se pone en su pasado y proyecta su vida, yo decía, no, soy loco. Y estoy entero loco. Predicando, compartiendo. Y muchos dijeron, yo jamás voy a estar aquí. Pero sin embargo, Dios nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Este es un Dios que tiene promesas para nosotros. Y quiero llevarles a un texto que está en Romanos. Vamos a mirar Romanos capítulo 4. Como para observar a un ejemplo de una persona que ha puesto su vida en confianza a Dios. Y vamos a mirar el capítulo 4, versículo 16. Aquí el apóstol Pablo toma como ejemplo a un varón, a Abraham, y hace una presentación acerca de la ley, y hace una presentación acerca de la gracia, de la fe, de cómo debemos nosotros vivir, cómo debemos conducirnos. Pero quiero que observemos esto. Dice el versículo 16, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le ha dicho, así será tu descendencia. Paramos ahí. Usted conoce la historia de Abraham. La historia de Abraham es una historia muy especial, un hombre que se llamó amigo de Dios, fue llamado amigo de Dios. Un hombre que por la fe alcanzó el corazón de Dios. Y es algo que es un desafío para nosotros tener esa misma actitud que tuvo este varón, de creerle a Dios incondicionalmente. Cuando Dios, aquí en el versículo 17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios. Cuando Dios le da una palabra a este hombre, le está diciendo que él iba a tener una descendencia y que iba a ser grande la descendencia. Bueno, cualquier hombre podría haber tomado esa palabra junto con su esposa, diciendo que bueno, que nuestra descendencia. Pero si nosotros prestamos atención, le está hablando a una mujer y a un hombre. La mujer tenía un poco más de 90 años.
y el hombre tenía un poco más de 100. Y cuando Dios le habla, le dice que a través de su descendencia, de sus hijos, iba a ser una gran nación, y le decía, te he puesto por padre de mucha gente. Dios le estaba prometiendo eso, y este hombre como podría haber dicho, pero Dios, tengo más de 100 años, mi esposa tiene más de 90, no tuvimos hijos hasta ahora, y ahora ya eran estériles. Pero noten la actitud que dice el versículo 17, luego de los paréntesis donde dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, dice, delante de Dios, y hay una coma y dice, ¿a quién creyó? ¿A quién creyó? Y luego dice, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es Dios. Y Abraham le creyó, dice, ante esa palabra dice que Abraham creyó a esa palabra. Y luego aclara aquí el apóstol diciendo, el cual da vida a los muertos. Y si nosotros nos ponemos a pensar, Abraham y su esposa estaban muertos. Físicamente eran estériles. No podían ya tener hijos. Ya, usted conoce cierta edad, listo, ya no pueden tener hijos. Pero este Dios es un Dios el cual da vida a los muertos. Esto en cuanto al cuerpo, ¿sí? Pero yo quiero hablar también en nuestras vidas, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Nosotros estábamos hundidos por el pecado que había en nuestras vidas. Pero este Dios nos dio vida. Este Dios nos rescató. Este Dios nos llamó. Y este es el mayor ejemplo de que el cual da vida a los muertos. Estábamos muertos. Nuestros pecados nos habían ya matado. Pero sin embargo, Dios nos dio vida. Y sigue diciendo, y llama a las cosas que no son como si fuesen. Llama a las cosas que no son. ¿Cómo? Y ahí me freno un cachito. Y llama a las cosas que no son. Y vuelvo a lo anterior. Dios le ha dado promesas a su vida. Promesas que todavía no son. Promesas que todavía no son una realidad. Pero ante Dios, sacamos la coma, como si fuesen. Usted naturalmente lo ve imposible. Usted naturalmente no ve un cambio. Pero Dios lo prometió y Él llama las cosas como que son, las cosas que no son, como si fuesen ya. Ese es nuestro Dios que actúa en nuestras vidas. Ese es nuestro Dios que nos llama y nos avisa, nos habla, pero nosotros no nos damos cuenta a veces que en cada promesa Él nos está mostrando su amor, nos está mostrando su misericordia para con nosotros. En cada promesa nos está diciendo Dios, seguí adelante, yo no te voy a dejar. Seguí adelante, tomate esta promesa, afirmate. Te estoy mostrando lo que va a venir, lo que podés alcanzar. Aquello que no he hecho lo estoy llamando como si ya fuese, ya está hecho. Pero requiere nosotros seguir adelante, continuar adelante,
seguir marchando. Versículo 18. Hablando de Abraham, dice: él creyó en esperanza contra esperanza. Y esa es la lucha que nosotros tenemos. Ante la promesa de Dios, tenemos que combatir con nuestra fe. Tenemos que poner nuestra esperanza en aquella esperanza. O sea, alinear nuestra vida a creer lo que Dios ya creyó de nosotros. Y esa esperanza contra esperanza. Lo que Dios dijo, yo hoy tengo que vivirlo y lograr lo que Él dijo, como si fuera ya hecho. Él creyó en esperanza contra esperanza. Y dice: para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y usted conoce la historia, conoce a este varón que no solamente descendió de él una gran nación, sino que se conoce a este hombre como el padre de la fe. El padre de la fe. La cual es la herramienta para todos aquellos que Cristo está llamando. La fe. Creer. Aún en este hombre se encontró con algo mucho más allá de lo que él pensaba vivir. Dios le mostró algo mucho más lejos de toda esta descendencia, porque nosotros también somos descendientes. Somos descendientes de Abraham, por la fe. Aún alcanzó mucho más de lo que él pensó. Ahora, seguimos leyendo, versículo 19. Y no se debilitó en la fe. Qué bueno que está este versículo, porque es uno de los problemas que a veces tenemos, que la fe se debilita. Pero si tomamos el ejemplo de Abraham, tenemos que tomar también lo fuerte que él tenía. Es que él no se debilitaba. Dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. O sea, él se miró, se observó, sabía los años que tenía. Él tenía su, vamos a decir, su DNI. Ahí figuraba bien la fecha de nacimiento, sabía bien cuánto tiempo tenía. Y él miró y no consideró nada de eso como cosa que debilitara su fe. Y sigue diciendo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Él no vio el problema. Él se aferró de la promesa que Dios le estaba dando. Nosotros a veces vemos el problema y es suficiente para debilitar. Y decir: ¿y cómo hago? ¿Y cómo va a ser Dios? Déjelo, Dios es Dios. No le ayude. Dios es Dios. Y si Dios promete, Él cumple. Entonces, nosotros mismos nos debilitamos cuando miramos las circunstancias, los problemas, vemos a ver el material que Dios va a usar para cambiar esta situación. No se debilite. Confíe en Dios. Escuche a Dios y mire a Dios. Versículo 20. Tampoco dudó otro enemigo que viene en contra de la fe. Dijimos primero la debilidad. Versículo 20 dice: tampoco dudó. La duda es algo que a veces ataca a nuestra fe. Y no alcanzamos a las promesas. Dice el versículo 20: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Qué importante cómo actuaba este hombre. Este hombre tenía una palabra y se aferraba a esa palabra.
Ni siquiera dudaba. Ni siquiera habrá venido Sara a decirle, che, viejo, mirá cómo estás, mirá cómo estoy. Hijos ahora. No, ni siquiera dudó Abraham. Se tomó de la promesa. Y dice, sino que se fortaleció en fe. Se fortaleció en fe. Y esto es importante que nosotros tengamos que hacer. ¿Qué es fortalecer? A veces, ustedes vieron los que van al gimnasio, que hacen ciertos ejercicios para fortalecer sus músculos. Hay algo que nosotros tenemos que hacer para fortalecer nuestra fe. Tenemos que hacer ejercicio. Y el ejercicio que tenemos que hacer es un ejercicio donde nosotros nos fortalecemos en la palabra. Esta palabra es nuestra fortaleza. Esta palabra es nuestra fuerza. Cuando usted esté dudando, cuando usted esté débil en la fe, cuando usted esté medio tambaleando, tiene que fortalecerse en esta palabra, en lo que Dios le ha dicho, lo que Dios le ha dado. Ejercite, comience a ejercitar la fe, comience a poner esa palabra por obra, comience a vivirla y va a ser un ejercicio para su vida que le va a resultar de mucho beneficio. Y luego, otra cosa que hacía, Abraham dice, dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. Él ponía a Dios en alto, ponía a Dios en primer lugar, él le exaltaba, él disfrutaba ese momento, no estaba la promesa todavía cumplida, pero él la vivía. Él vivía como un hombre con mucha descendencia. ¿Y saben qué? En ese tiempo, no tener descendencia era algo, una vergüenza. No tener descendencia era algo de una burla. Porque lo primero que se hacía cuando llegaba una visita, llegaba la persona a visitar y venía el padre de familia y también se presentaban los hijos, como para decir, mirá todo lo que tengo, mirá qué vigoroso, qué fuerte. Y era algo que recibían a todos. Pero de pronto Abraham, cuando llegaba alguien, abrazado con Sara, y nadie más. Y era una humillación, porque ellos no tenían a quién dejar sus bienes, sus cosas. Su nombre se cortaba. No había quien siguiera. Y sabían, toda la gente, que todo el esfuerzo, todo el trabajo que ellos hacían, los que se iban a llevar las cosas, los bienes, eran los esclavos, eran los siervos. Pero Abraham vivía dando gloria a Dios. De pronto llegaba alguien y con gozo, con alegría, lo recibía y alababa a Dios y no veía la descendencia. No, pero yo tengo, voy a tener, Dios me lo prometió. Y le daba gloria a Dios. Y fíjense en lo que dice el versículo 21. Qué importante también es este punto. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. ¿Qué había en Abraham? Un pleno convencimiento de que Dios podía cumplir las promesas. ¿Alguien venía a decirle algo? No, Dios me lo prometió. Listo, se terminó. Ese era el sello, la última palabra. Dios dijo esto. Estaba convencido en este Dios que le había prometido. Estaba convencido en que era poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Este Dios
tiene que ser en nuestras vidas de la misma manera. Usted tiene que estar convencido. Porque ¿saben qué? Muchas de las cosas no hemos alcanzado, nosotros en nuestra vida no hemos alcanzado muchas cosas, porque no nos hemos convencido. Santiago dice que aquel que duda es como las ondas del mar. Y usted va a la playa, ahora no porque usted es una turista, pero no va a haber mucho, va a estar, lo van a pasar por arriba, todo. Pero vaya a la playa y va a ver las olas. Las olas llegan hasta cierto punto y se vuelven. Llegan a cierto punto y se vuelven. Y Santiago dice que el hombre que duda es como las olas. Hay mucha gente que de pronto avanza y cuando va a alcanzar la promesa se volvió. Pero después toma impulso otra vez y después se vuelve. Pero encontramos que Abraham tenía plenamente, estaba convencido de que Dios iba a cumplir lo que había prometido. No dudaba. Y eso es fe. Es en este ejemplo que tenemos que tomar nosotros en nuestras vidas. Y dice el versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. La fe va seguida por la justicia. Porque no hay ninguna persona que tenga fe que no sea una persona justa. Porque aquel que tiene fe, la justicia le sirve, le alcanza. Es parte de su vida. Y tenemos que aprender nosotros esto de ejemplo. El versículo 19, donde dice que no se debilitó. Versículo 20, que tampoco dudó. Y versículo 21, que tenemos que estar plenamente convencidos. Son ejercicios que tenemos que tener en nuestras promesas, en la fe que nosotros tenemos. Confianza en nuestro Dios. De saber que Dios, lo que Él promete, Él lo va a cumplir. Ese es nuestro Dios. Ahora la pregunta sería, ¿cuántas promesas ha hecho Dios a nuestra vida? ¿Qué ha prometido Dios? Lo que ha prometido Dios, tenga usted por seguro que lo va a cumplir. Confíe en este Dios. Confíe y ejercite su vida. Ponga fe en todas las cosas que hemos visto en estos versículos. Y usted va a notar cómo Dios va a acercar esa promesa, va a hacer realidad esta promesa en su vida. Vamos a mirar un texto más, está en Miqueas capítulo 7. Estuvimos viéndolo el día martes. Cómo tiene que ser nuestra vida, cómo debemos conducirnos. Y sobre todo este año, cómo debemos conducir nuestra vida, cómo debemos andar. Y es un buen ejemplo como Miqueas enfrentaba las situaciones que venían a su vida. Y dice Miqueas capítulo 7, versículo 7. Ahí le dije una difícil, ¿eh? Yo que a veces hay libros que de pronto no... Acá se la compliqué. Miqueas capítulo 7, versículo 7. Dice la palabra, mas yo a Jehová miraré. Esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Así debe ser nuestra vida. Así debemos marchar. Así debemos conducirnos como este varón dio aquí, dijo estas palabras. Mas yo a Jehová miraré. Que nuestra vida no se desvíe nuestra mirada. Que solamente pongamos nuestra mirada en nuestro Dios. En aquel que es el autor y consumador de nuestra fe.
que pongamos nuestra mirada en aquel que puede cambiar cualquier circunstancia difícil, que pongamos nuestra mirada en nuestro Dios. Miremos a Dios en este tiempo. Si usted mira a cualquier lado, va a encontrar un montón de problemas, un montón de dificultades. Mire a Dios. Solamente mira a Dios. Miqueas podría decirlo más: yo a Jehová miraré. Y luego dice: esperaré al Dios de mi salvación. Y hablábamos el otro día de qué importante para Miqueas era presentar así a Dios. Esperaré al Dios de mi salvación. Usted haga memoria. Cuando usted no tenía a Cristo en su corazón, cuando usted andaba descarriado, andaba sin saber que su vida valía, sin saber nada, hubo un Dios que se mostró a su vida, que le dio salvación, un Dios que le dio a usted valor, un Dios que de pronto pensó en usted cuando nadie pensaba en usted, que puso su mirada. No sé en el caso suyo, en el caso mío, que se arremangó. Yo me imagino que se arremangó y me tomó y me sacó de toda la inmundicia, de toda la suciedad que estaba. Ese Dios es el Dios de mi salvación. Es el Dios de que dejó todo por venir a rescatarme. Es el Dios que vino a mi encuentro. No esperó que yo fuera, Él vino. Miqueas decía: esperaré al Dios de mi salvación. Cuando Miqueas hace esta declaración, está diciendo: en el Dios que me vino a buscar, en el Dios que me conoce, en el Dios que perdona mis iniquidades, mis pecados, que deja a un costado mis rebeliones, en ese Dios que vino y me salvó. Ese es el Dios que yo voy a esperar. Y está diciendo una relación íntima. Porque aquí, tal vez nadie sabe de dónde me sacó Dios, de dónde me salvó. Tampoco podemos decir sabemos del hermano, pero sí Dios sabe. Y Él fue, en ese Dios esperamos, porque Dios no ha cambiado, porque Dios es el mismo. Su amor, su misericordia, su paciencia, su benignidad es inmutable. En ese Dios esperamos. Y termina diciendo el texto: el Dios mío, porque se lo agarró todo para él. El Dios mío me oirá. ¿Y sabes qué? Tu Dios también te escucha. Tu Dios tiene oído a tus oraciones. Tu Dios está esperando tu clamor, tu oración. Ese Dios también te oirá, porque es el mismo Dios de Miqueas. Es el mismo Dios de amor, el mismo Dios de misericordia, el cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y esas promesas las va a cumplir en nuestras vidas. Pero requiere de nosotros que nosotros pongamos fe, que batallemos en esa fe, que todo lo que el enemigo quiera hacer, las circunstancias de la vida quieran apagar nuestra fe, nosotros podamos superar todos esos problemas y confiar en este Dios, poner nuestra mirada en este Dios, esperar en este Dios. Y dice: y el Dios mío me oirá. Por lo cual nos dice que si hay alguien que tenemos que hablar, si hay alguien que tenemos que contar nuestras circunstancias, ese es nuestro Dios. Su Dios está esperando que usted hable con Él, que usted pueda contarle su vida, su necesidad. Búsquele, porque Él está. Amén.